bendiciones, mis amados. Hoy estamos contentos porque la hermanita Mercedes está de regreso y nos gozamos, mi amada, te extrañamos muchísimo. Así que, bueno. Okay. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez en lo bendecidos y privilegiados que somos nosotros de vivir en este tiempo? O de haber nacido en este tiempo. ¿Sabe? Estamos en tiempos emocionantes. La venida del Señor se acerca, hay señales, hay profecías que se están cumpliendo, hay otras que están por cumplirse, y creo que son tiempos emocionantes, amados. ¿Sabe? Cuando yo recién vine al Señor y yo empecé a leer la Biblia, empecé a leer las Escrituras, y leía todo lo que estaba ahí, yo decía, wow, qué tremendo, cómo no nací en ese tiempo. Usted se imagina ver cómo se dividió, cómo a través de Moisés el Señor abrió el mar y pasaron en seco, ver los milagros, los prodigios, ver cuando Elías pidió fuego y cayó fuego del cielo, cómo el Señor se manifestaba. Y yo decía, wow, qué tremendo, qué hermoso poder ver toda la grandeza del Señor, todo lo que Él hacía a favor de su pueblo. Y yo decía, ¿cómo no nací en ese tiempo, Señor? Pero, ¿sabe? No tenía la revelación que tenemos ahora de lo bendecidos que somos de haber nacido en este tiempo. Así que yo espero que usted se sienta igualmente bendecido. Así que de eso vamos a hablar, de lo maravilloso que es el ser llamados hijos de Dios. Todo lo que conlleva. ¿Sabe? Hubieron siervos de Dios tremendos, podemos ver en las Escrituras, y vivieron cosas maravillosas de parte de Dios, pero ninguno de ellos pudo ser llamado hijo de Dios. Y ese privilegio nosotros lo tenemos, y ellos no lo tuvieron. Entonces nosotros podemos ver el contraste o la diferencia entre lo que ocurrió en el Antiguo Pacto y lo que ocurrió en el Nuevo Pacto. Y el Antiguo Pacto sabemos que es el que Dios selló con Moisés a favor de su pueblo, a favor de Israel. Pero ¿sabes? Ese fue un pacto limitado. Entonces Dios tuvo que decirle al profeta Jeremías que él iba a hacer un nuevo pacto, porque Dios mismo estaba viendo que ese pacto era limitado. Entonces dijo de que Él grabaría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Él miraba de que el pueblo no era obediente, de que el pueblo no era fiel, lo vemos vez tras vez cuando leemos las Escrituras. Entonces Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, enviarlo a la tierra para sellar un nuevo pacto e introducirnos a nosotros en ese nuevo pacto, para que pudiéramos nosotros amar a Dios, para que pudiéramos entender sus leyes y que pudiéramos también obedecer la ley de Dios y pudiéramos disfrutar de todos los beneficios que Dios quiso darle al hombre desde el principio. Y sabe, esto es algo maravilloso. Tal vez usted puede decir, sí, ser hijo de Dios, ya lo hemos oído tantas veces, es algo sencillo, pero yo quiero que veamos, amados, algunos contrastes entre lo que era en el Nuevo Pacto y en el Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto nosotros tenemos incredulidad, desobediencia, y Dios reprendió al pueblo de Israel por incrédulos, por desobedientes. Ellos se volvían otra vez, Dios hacía milagros, los liberaba, los sacaba, y el pueblo murmuraba, hablaba contra el Señor y quería volver a regresarse. Y entonces no eran obedientes. Y el Señor les dijo, no sean como en el tiempo de las aguas de Meribá, donde se levantaron contra Él. Pero a través del nuevo pacto, que es sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos un tiempo de fe y de obediencia que se establecieron con el Señor Jesucristo. Amados, sin la venida del Señor Jesucristo, que Él fue obediente, como dice la Escritura, hasta lo sumo, no hubiera sido posible la obediencia de nuestra parte. O sea, ninguno de nosotros podría ser obediente si no es porque Cristo Jesús fue obediente hasta lo sumo.
Y esto es maravilloso porque, ¿sabe? El Padre todavía busca obediencia en la tierra. Él no busca sacrificios. Él lo que busca es obediencia de parte de nosotros. Y nosotros ahora podemos ser obedientes gracias a Cristo Jesús que murió por nosotros. Número 2. En el antiguo pacto no hubo liberación de demonios. Usted puede leer la Escritura. En el antiguo pacto, ¿sabe? Se habla de Saúl, que había unos espíritus que lo atormentaban y él mandaba a llamar a David, y cuando venía David y tocaba el arpa, dice que los espíritus que atormentaban a Saúl como que lo dejaban en ese momento, o sea, los espíritus se sujetaban, pero no había en sí liberación de demonios. Pero la liberación de demonios es una característica del nuevo pacto, porque tiene que ver con el establecimiento del reino. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es que el reino se ha acercado. Entonces, podemos ver que en el antiguo pacto no había liberación de demonios. Y yo no sé si usted puede dimensionar lo que representa para nosotros hoy en día que podamos tener liberación de demonios. ¿Sabe? Sería terrible que no existiera en este tiempo la liberación. Pero la liberación existe en este tiempo gracias a ese nuevo pacto que fue sellado con la sangre preciosa del Cordero. Porque, ¿sabe? El enemigo y todos sus demonios, Satanás y todos sus demonios, ellos ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Dice la palabra que fueron exhibidos públicamente por el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, hoy en día, aunque puede haber los mismos demonios que habían antes en el antiguo pacto, pero ahora nosotros tenemos la garantía que por el poder de la sangre de Cristo y que en el nombre poderoso de Jesús nosotros podemos ser libres de cualquier demonio. Todo demonio se tiene que ir por el poder de la sangre de Cristo. Y sabe, no tiene que ser alguien súper especial para que lo ministre, sencillamente tiene que ser una persona con un corazón que crea. Porque el Señor dijo, a los que en mí creen, en mi nombre creerán, o sea, echarán fuera demonios. O sea, amados míos, el poder del nombre. Usted se ha puesto a pensar que nosotros tenemos el poder del nombre a nuestro favor. ¿Quiénes saben que el nombre de Jesús tiene poder? Amén. Pero en el antiguo pacto usted no ve que usaran el nombre de Jesús. No había poder en el nombre de Jesús en el antiguo pacto, ¿cierto? Y nosotros contamos, amados, hay 3 regalos que el Señor nos ha dado. El poder de su nombre, el poder de la palabra y el poder de la sangre de Cristo. Son 3 cosas elementales para nosotros como hijos de Dios. Entonces, usted previo a la muerte y resurrección de Jesús, usted no ve en el antiguo pacto que se usara el poder del nombre, pero hoy en día, gracias a Cristo Jesús, gracias a su muerte, a su resurrección, a que Él venció a Satanás, hoy nosotros podemos usar el nombre que es sobre todo nombre. Y yo quiero decirte que el nombre de Jesús es más fuerte que cualquier nombre de cáncer, que el nombre de Jesús es más poderoso que cualquier nombre de leucemia, que el nombre de Jesús es más poderoso que cualquier nombre de diabetes, de cualquier enfermedad que usted quiera, de hipertensión. El nombre de Jesús es más poderoso que cualquier nombre de COVID, de leucemia. El nombre de Jesús es el nombre ante el cual se doblará toda rodilla, dice la Escritura. Un nombre que está sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros solo necesitamos creer que en el nombre de Jesús hay poder. Pero nosotros, amados, somos tan privilegiados porque hoy en día podemos usar el poder del nombre. Los antiguos no pudieron, antes de Jesús nadie podía usar el nombre. Pero hoy nosotros tenemos el poder del nombre en Jesús. ¡Qué maravilloso! El nombre de Jesús es un regalo ante todos los regalos que nosotros podamos tener del cielo, de la tierra. Tenemos el regalo del nombre, tenemos el regalo de la sangre del Cordero que tiene poder y el poder de su palabra. ¡Qué maravilloso, hermanos! Nosotros tenemos la autoridad porque el Señor nos la delegó
de usar su nombre. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Nos dio autoridad para usar el poder del nombre. Así que, amados, todo demonio tendrá que retroceder en el nombre de Jesús. Todo aquello que no es de Dios tendrá que retroceder en el nombre de Jesús, porque nosotros somos hijos de Dios, somos hijos legítimos del Señor. Número 3, en el Antiguo Pacto, ¿sabe? Los hombres necesitaban a profetas que le hablaran de parte de Dios. Mire, el hombre, cuando pecó en el jardín de Edén, él fue destituido de la gloria de Dios. Y si usted lee Génesis, ahí nos dice que Adán, él hablaba con Dios, él oía la voz de Dios, él hablaba con Dios a la luz del día. Pero cuando Adán pecó, el hombre y la mujer pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces él ya no podía escuchar la voz de Dios. Quedó incapacitado de poder escuchar la voz de Dios. Y entonces era necesario que Dios enviara intermediarios para poder oír el mensaje de Dios. ¿Y qué hacía el Señor? En el Antiguo Pacto levantó profetas. Y usted ve que los profetas iban y de parte de Dios le daban el mensaje al rey o le daban el mensaje a una persona de parte de un profeta. Usted ve que los reyes, cuando iban a la guerra, decían, vamos a consultar al profeta. Ellos no podían escuchar la voz de Dios. Pero después de que Cristo murió y resucitó en el nuevo pacto, y al venir ahora el Espíritu Santo a todo ser humano que haya nacido de nuevo, todo hombre que haya creído, ahora puede escuchar la voz de Dios en su corazón. Amados míos, ya no necesitamos intermediarios. Yo no sé si usted sabe lo que significa que nosotros podemos oír directamente la voz de Dios. No necesitamos un intermediario, no necesitamos que un profeta venga y nos diga, porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ahora nosotros podemos escuchar las directrices, qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que no hagamos, dejarnos dirigir hacia dónde el Señor quiere que vayamos. Amados míos, ese es un regalo maravilloso de parte del Señor. Gracias a que Cristo Jesús, Él firmó con su propia sangre el nuevo pacto. Y sabe, esto tiene que ver también con que las leyes de Dios ahora están escritas en nuestras mentes y en nuestro corazón. Entonces ahora nosotros podemos escuchar al Señor. Yo no sé cuántos dicen gracias a Dios por este hermoso regalo. Saber que nosotros tenemos comunicación directa con el Padre, con el Dios que nos creó, con el Dios que nos comisionó, con el Dios que nos asignó. Y sabe, cuando Dios te habla, cuando el Señor te llama y Él te dice cuál es tu destino, tu propósito, ahora tú puedes estar seguro que fue Él que te llamó. No porque alguien te dijo y entonces tú llega un momento que dices, y la persona se equivocó, pero cuando Dios te dice, tú eres quien te dice que eres. Y entonces no vas a dudar, vas a tener la certeza de que fue Él el que te llamó. Número 4, los hombres no pudieron cumplir la ley en el Antiguo Pacto. Entonces vemos que los hombres no podían cumplir la ley de Dios. Pero cuando Dios dijo a través de Jeremías que había un nuevo pacto, y dice, yo pondré en ustedes mi ley en su mente y en sus corazones. Y cuando Cristo Jesús entregó su Espíritu, cuando Él derramó su sangre y envió al Espíritu Santo, ahora nosotros podemos tener la seguridad de que la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos tener la certeza, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos saben que tenemos la mente de Cristo? ¿Amén? Sí, tenemos la mente de Cristo. Y yo sé que algunos van a decir, bueno, pero si tengo la mente de Cristo, porque a veces pienso cosas que no le agradarían al Señor, o porque a veces hago cosas que tal vez no van de acuerdo con lo que dice la Escritura. Pero sabe, aunque no lo crean, tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que tenemos que aprender a aplicarla, tenemos que empezar a usarla, tenemos que aprender a pensar como Cristo piensa, a pensar como la palabra me dice.
Eso es tener la mente de Cristo. Quiere decir que cuando venga un pensamiento contrario, puede ser que el enemigo lo haya puesto, pero usted le va a decir, te reprendo en el nombre de Jesús, yo tengo la mente de Cristo. Y empieza a pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que dice la palabra, de la manera como usted cree que el Señor Jesús pensaría. Así que nosotros también podemos amar a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Sabe? No le amamos por miedo al castigo, no le amamos por miedo a ir al infierno. ¿Usted recuerda esa semilla vieja que le decían, si no aceptas a Cristo te vas al infierno? Y ahora, amados, nosotros le amamos porque es nuestro Padre, porque sabemos que Él nos amó primero, porque somos sus hijos y nosotros le amamos. Ahora quiero mencionarle algunos de los beneficios del nuevo pacto. Seguramente pueden haber muchos más, pero yo les voy a mencionar algunos. Y el primer beneficio que nosotros obtenemos en el nuevo pacto es que podemos gozar de salvación y liberación. ¿Sabe? Antes no había salvación. Sin la venida de Jesús, sin Él haber derramado su sangre por nuestros pecados, no había salvación. Antes de Él, nadie podía ser salvo. Todos estaban destinados a ir al infierno. Y tampoco había liberación, pero nosotros hoy en día podemos gozar de salvación y liberación. Y podemos tener liberación de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestros cuerpos, gracias al Señor Jesús. Entonces tenemos salvación y liberación. El segundo beneficio, mire qué hermoso, que ahora todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. ¿Sabe lo que es tener entrada libre al trono de la gracia? Usted se puede imaginar lo que significa el trono de la gracia. Es donde está el lugar de la dispensación de todas las cosas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Es como las alacenas o los almacenes de Dios. Amado mío, ahí está todo lo que tú necesitas. Si necesitas salud, si necesitas recursos, si necesitas todo lo que tú necesitas, lo encuentras ahí. La paz, el gozo, todo lo que necesitas, provisión divina, todo lo que tú necesitas está ahí. Solamente tienes que acceder a ello. Ahí está la provisión. Solo tienes que creer que el Señor ya la dejó para ti. Y nuestro Señor Jesucristo, a través del poder de su sangre, mire, Él abrió el camino para usted y para mí, para que podamos tener acceso al trono de la gracia. Y cuando usted esté en el trono de la gracia, amado mío, usted puede pedir, usted puede tomar y usted puede recibir todo lo que necesita. Es como que el Señor le dice, hijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Y el Padre está dispuesto a darles. Y yo espero que usted no le diga, yo quiero un par de zapatos nuevos, amado, eso sería poca cosa. Imagínese todo lo que el Señor ya tiene preparado para usted. Ahí está su salud, ahí está su paz, ahí está su gozo, ahí están los recursos, la finanza, lo que usted necesita. Todo está ahí. Así que espero que usted aprenda a pedir y a tomar del trono de la gracia. Hay personas que están pasando por situaciones, pero no van. Y ahí está el lugar. Usted puede ir, Padre, yo necesito esto. Y creer que el Padre se lo va a dar. Es tu Padre. Él te ama. Si nosotros que somos padres imperfectos, dice la Escritura, no le damos a un hijo una piedra si nos pide pan, ¿cuánto más el Padre? Que somos perfectos. Así que tenemos que creer y pedir con fe. Podemos entrar donde el Padre está reinando. Usted se ha imaginado el Dios Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra. Usted puede llegar hasta donde Él está, donde está Jesucristo reinando. Usted puede llegar, usted puede sentarse al lado de Jesús, usted puede hablar con Él, usted puede preguntarle, contarle sus cosas y también usted puede preguntarle cosas. Yo no sé si ha llegado a ese nivel, pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Usted no necesita ninguna clave o una llave para abrir. Ya el Señor Jesús abrió el camino para usted y para mí. Solo tiene que creerlo.
Y saben, no lo puse porque ya está implícito, pero si nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿cuál es el mayor beneficio del nuevo pacto? Podríamos decir que está en su presencia. Porque saben, su presencia es un regalo merecido. Decía Marinelli, qué lindo cuando uno tiene un corazón dispuesto y uno le adora con un corazón de verdad rendido a los pies del Señor. Él siempre se va a manifestar, porque Él siempre viene al encuentro de un adorador. Amados, qué maravilloso que podemos disfrutar de su presencia. ¿Saben? En el pasado no podían disfrutar como nosotros. Donde quiera que estemos, si tienes el corazón dispuesto, ¿sabes? Puedes ir manejando, puedes ir caminando, puedes ir en el bus, pero si tú le hablas, ahí puedes sentir su presencia. Si tú le adoras, ahí se manifiesta su presencia. Si tú intercedes, ahí se manifiesta su presencia. Es un regalo maravilloso que el Señor nos ha dejado. Y sabe, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En su presencia somos transformados, somos cambiados a la misma naturaleza, a la misma imagen del Señor. Entonces, disfrutar de su presencia es disfrutar de la plenitud de Dios. Y es lo que el Señor quiere, que seamos plenos. Es lo que el Señor quiere. Y su presencia es un regalo inmerecido, es un regalo maravilloso que el Señor Jesucristo nos dio. Otro de los beneficios del nuevo pacto es tener al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Amados, el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro consolador, que es el Espíritu, es nuestro consejero, ¿sabe? Nuestro mejor amigo. Yo eso lo aprendí, que al principio cuando venimos nuevos al Señor y empezamos a experimentar la presencia del Espíritu Santo y las consecuencias de estar expuestos a su presencia, escalofrío, fuego, como corriente eléctrica, puede ser de muchas maneras. Y a veces hay cosas que como no lo controlamos, como que nos da miedito cuando no lo conocemos. Pero ¿sabe qué aprendí? Que Él nunca va a hacer nada para hacernos daño. Que Él siempre está ahí para ayudarnos en nuestras necesidades espirituales. ¿Sabes? Él cuida de ti cada noche, Él quiere guiarte cada día, pero necesitamos buscar ese tiempo y esa comunión con Él. Tenemos un regalo tan maravilloso. Mire, el Espíritu Santo es el que nos enseña cómo adorar, Él es el que nos enseña cómo orar, nos enseña cómo interceder. Él es el que nos lleva aún al cumplimiento de nuestro propósito. Si nosotros dejamos que Él actúe en nosotros y que vaya transformando nuestra vida, porque sabe, Él es un caballero, Él no te va a forzar a hacer nada que tú no quieras. Por eso es que cuando una persona no tiene el corazón dispuesto, no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. La persona tiene que anhelarlo, la persona tiene que desearlo y pedirlo con un corazón dispuesto. Y entonces el Espíritu Santo viene y lo bautiza. Saber que ahora nosotros podemos disfrutar del Espíritu Santo en nuestro corazón es algo maravilloso. Y vemos que en el Antiguo Pacto nadie pudo disfrutar de ello, pero nosotros tenemos, es una tremenda bendición, ¿no lo creen? Que en este tiempo usted puede platicar con el Espíritu Santo, le puede preguntar cosas. ¿Sabe que Él conoce cosas de nosotros que ni aún nosotros mismos sabemos? Porque Él todo lo escudriña hasta lo más profundo del corazón. Entonces a veces no sabemos por qué estamos con ciertas situaciones o heridas, pero Él te puede mostrar, Él te puede revelar, pero tienes que aprender a hablar con Él, tienes que aprender a dedicarle ese tiempo. ¿A usted le ha pasado alguna vez que está como perdido? O digamos físicamente, ¿alguno de ustedes se ha perdido alguna vez y no tiene quien lo ayude a salir del hueco donde se metió, o no tiene un GPS que lo guíe? A mí me pasó. Yo recuerdo que fui a la antigua escuela de mi hija porque me pidieron un certificado de notas para su promoción. Y bueno, yo me fui a sacar el certificado, todo bien, pero era tarde. Digo, voy a tomar un atajo. ¿Para qué? Se me ocurrió. Y dije, voy a tomar un atajo, voy a llegar más rápido. Y me metí en una calle. Va a ser fácil salir por ahí. Amado mío, amada mía, yo no sé. Pero yo di una vuelta, di otra vuelta y me encontré perdida. Se me hizo como un laberinto.
y no encontraba la salida. Y sí, yo me manejo en Masaya y me quedé, pero no sabía por dónde andaba. Y digo, bueno, voy a preguntarle a alguien, es lo que hacemos, ¿verdad? Y había una señora barriendo la acera y le digo, disculpe, ¿cómo llego a la carretera? Uy, me dice, usted está lejos, se va a tener que ir aquí recto. Y no sé cuántas cuadras me dijo, pero va a caminar bastante. ¿Cuántas cuadras? Digo, no, mejor pregunte más adelante. Y digo, no. Y entonces me acordé. ¿Quién era otro mejor guía? El Espíritu Santo. Y le digo, Espíritu Santo, por favor. No le dije, ayúdame, le dije, sácame de aquí. Y mira, no habían pasado 2 minutos cuando se paró un taxi y era un señor que tenía un niño en la escuela de niños. Y ni siquiera anda haciendo por estos lados. Y, ay, gracias a Dios. El Espíritu Santo me sacó de ahí. Pero ¿qué le quiero decir? Yo no quiero presumirle de mí. Lo que le quiero decir es el mejor guía que tú puedes tener. Cuando tú estés perdido y no hayas para dónde agarrar, o tal vez alguna decisión que tienes que tomar y no sabes cuál es la mejor decisión, pide la guía del Espíritu Santo. Yo le decía a mi hija, cuando vayas al examen y no recuerdes, pídele al Espíritu Santo que te recuerde. Dice la Escritura que Él nos hará recordar todas las cosas, ¿cierto? Así que tenemos que aprender, amados, tenemos un regalo maravilloso de poder tener al Espíritu Santo en nosotros. Y puede ser para cualquier cosa en tu vida, algo que tienes que hacer y no sabes hacerlo, no hacerlo, o cuándo debes hacerlo. Vive la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es especialista en guiarte, dirigirte cuando crees que estás perdido, así que sabemos que podemos contar con Él. Otro de los beneficios del nuevo pacto es que ahora nosotros podemos tener la mente de Cristo, y ya lo habíamos mencionado. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la mente de Cristo. Y como les dije, solo tenemos que aprender a aplicarla, aprender a pensar como Cristo piensa, como la palabra nos dice. Y cuando nos sometemos a eso, ¿saben? Leyendo la Biblia y pasando tiempo con el Señor, orando, adorando, nos vamos a dar cuenta que hay menos de nuestra mente carnal y hay más de la mente de Cristo en nosotros. Así que tenemos que aprender a aplicarla. Ahora, por cuanto nosotros tenemos al Espíritu Santo, podemos tener el beneficio de la revelación del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de revelación, no estamos hablando de poca cosa, porque Él es el que nos sabe, el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre, el Espíritu Santo es el que nos revela al Hijo, es el que nos revela quiénes somos en Cristo Jesús, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La revelación del Espíritu Santo, amados, es sumamente necesaria para que nosotros podamos vivir en victoria. Porque si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, podríamos estar perdidos. Pero la revelación del Espíritu Santo nos ayuda para todas las cosas, aún para entender las Escrituras. Mire, si usted se pone a leer la Escritura como quien lee un periódico, no la va a entender. Pero si usted antes de leer le dice, Espíritu Santo, trae revelación, abre el velo, ayúdame para comprender las Escrituras, amado, usted se va a dar cuenta que no es solamente un libro de texto, empieza a cobrar vida y la revelación viene, y la revelación viene, y entre más escudriña y entre más la vuelve a leer, cosas nuevas son reveladas a nuestra vida. Así que el Espíritu Santo también nos dirige para que podamos la revelación del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. ¿Sabe? Nosotros podríamos prejuzgar a una persona tal vez por su apariencia, por cómo se ve o por cómo actúa, pero ¿sabe? El Espíritu Santo nos puede revelar cómo es el corazón de esa persona. Y a veces vemos una persona que tal vez tiene una cara de limón agrio, pero de esos agrios, ¿verdad? Fuertes. Y uno decimos, ay, pero yo no me quiero acercar a esa persona. Pero usted no sabe qué tipo de vida vivió, cuánto ha sufrido. Usted no sabe por qué la persona es así. Entonces, en vez de nosotros prejuzgar, pidamos al Espíritu Santo que nos revele de qué manera. Tal vez esa persona necesita del amor de Dios que está en nosotros para que podamos contagiarle ese amor de Dios y llevarle una palabra que necesita. Así que, amados, el Espíritu Santo nos puede mostrar aún lo más profundo del corazón de la persona. Yo recuerdo que a mi esposo antes lo invitaban mucho
retiros. Y después de un encuentro, era como post-encuentro, un retiro que hacía, y eran puras jovencitas. Y él contaba un testimonio, yo sé que ya lo escucharon algunos de ustedes. Eran puras niñas, 13, 14, jóvenes. Y pasa una niña a ser ministrada cuando termina él de predicar. Y como, ¿qué tenía? Como 13 años, ¿no? Como 13 años más o menos. Y dice que él pensó, pero esta niña, ¿qué problema puede haber tenido? ¿Verdad? Uno en su mente humana, que es lo que yo le digo. Pero después, cuando él se acerca, el Espíritu Santo le revela. Había tantas heridas en el corazón de esa niña. A su corta edad, amada, había sido abusada, había pasado por muchas situaciones, había muchas heridas. Y él oró por ella, por sanidad. Y la niña lloró, el Señor la ministró. Y después ella se acercó y le dio las gracias. Le dijo, nunca había sentido tanta paz en mi vida. Y era una niña pequeñita. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos prejuzgar por lo que vemos, pero los corazones sobre el Espíritu Santo nos puede revelar. Así que tenemos que aprender, ¿sabes? No juzguemos por las apariencias. Pidamos la revelación del Espíritu Santo, porque, ¿saben? Con Él vamos a poder caminar en verdad, vamos a poder caminar en bendición y vamos a poder caminar en victoria. Otro beneficio del nuevo pacto, y ya lo mencionamos, que es tener la voz de Dios interna. ¿Sabe? En este tiempo ya no esperemos escuchar la voz de Dios audible. ¿Puede pasar? Sí. Pero, miren, antes cuando recién venía el Señor y yo escuchaba que decían, oí la voz de Dios audible que me habló, yo decía, wow. Y dicen que es como el estruendo de muchas aguas, que cuando Dios te habla no lo olvidas, que oír la voz audible. Decía, wow, eso es lo máximo. Y me gustaría, decía yo, escuchar. Mi esposo lo escuchó. Pero yo antes no entendía que ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo y ahora Dios habla a nosotros con una voz interna. Y esa voz, amados, es una voz tenue. Tenemos que silenciar nuestra mente, quitar toda preocupación, toda distracción para poder oír la voz de Dios. Y Él quiere que todos sus hijos escuchemos esa voz. Pero es una voz interna. Ahora, cuando hay personas que Dios les habla y no obedecen, y les habla con esa voz interna y no obedecen, son medio cabezones, entonces el Señor les va a tener que hablar a ustedes, pero porque son desobedientes. Pero el Señor espera que cada uno de nosotros podamos escuchar su voz. Ese es uno de los beneficios, amados, del nuevo pacto, que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y eso es maravilloso. Y dejé por último dos beneficios, pero mire, porque van íntimamente relacionados. Uno es la paternidad de Dios manifestada. Y esto es algo muy importante. Mire, si usted ve el Antiguo Pacto, cuando Dios habla del pueblo de Israel, Él decía, ustedes serán, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nunca dijo Padre. Él se manifestaba como su Dios, ¿cierto? Pero ahora nosotros lo vemos como Padre. El pueblo de Israel lo miraba como Adonai, como Elohim, pero no lo miraba como Padre. Pero a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios se convierte en Padre y Él comienza a manifestarse como Padre a cada uno de nosotros. Nosotros somos beneficiados, nosotros somos privilegiados en el nuevo pacto de poder contar con Dios como Padre. Y estamos hablando del Dios Todopoderoso. Amados, es un tesoro tan grande. ¿Sabe? En una ocasión yo escuchaba unos judíos que hablaban con unos hermanos cristianos y me llamó la atención que uno de ellos le decía, nuestro Dios al que ustedes llaman Padre. Y dije, y me di cuenta, como que me cayó el 20, de que ellos no lo ven como Padre. Aunque ya vino Cristo y todo eso, pero ellos ven a Dios como un Dios distante. Ellos le tienen temor y respeto, pues, pero no lo ven como Padre. Para ellos es un Dios temible, pero amados míos, para nosotros es un Padre amoroso. Eso es una gran bendición. Yo creo, amados, que una de las grandes bendiciones y beneficios que nosotros hemos ganado en el nuevo pacto es tener un Padre que nos ama. Saber que tenemos un Padre en los cielos, saber que fuimos
engendrados por Él, que tenemos su genética, que Él nos envió a la tierra con un diseño. No importa lo que te hayan dicho, en Dios no hay errores, Él es perfecto. Él nos dio propósito, nos dio diseño, no estamos por casualidad en esta tierra. Y que nosotros podemos llamarle Padre, eso es algo maravilloso. Y el último beneficio es de los hijos de Dios manifestados. Pero mire, los hijos no se pueden manifestar si primero no se les ha revelado la paternidad de Dios, ¿cierto? Porque si no creo que Él es mi Padre, yo no me puedo manifestar como hijo. O si no sé que Él es mi Padre y que yo soy su heredero, ¿cómo voy a manifestar la herencia? No puedo, ¿verdad? Entonces, como hijos tenemos que entender que Él es nuestro Padre. Y esa es una de las mayores bendiciones que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, la palabra para decir hijo en griego, hay 3 palabras: tecnón, paitón y kurios. Y son términos griegos, pero esto en griego son 3 niveles de hijos. Habla del hijo bebé, del hijo adolescente, joven o infante o joven, y del hijo maduro. Pero, bueno, sabemos que Dios desea tener hijos maduros, pero ¿saben? Yo quiero decirle algo. Hijos son hijos. Nosotros como padres amamos a todos nuestros hijos, ¿cierto? No amamos a uno más que a otro. No porque uno ya maduró y el otro todavía no ha madurado, queremos más a este. No. Si nosotros, siendo imperfectos, terrenales, amamos a todos nuestros hijos, sean como sean. Miren, no los amamos por lo que hagan. No amamos más al que se porta bien. No amamos más al que es más obediente. No amamos más al que saca mejores notas. Los amamos a todos por igual, porque son nuestros hijos. No por lo que hagan, sino por quienes son. Yo quiero que esto le quede grabado en su corazón. Dios te ama, no por lo que hagas, sino por quién eres. Eres hijo de Dios. Que te quede grabado en tu corazón. ¿Sabe? Uno ama a los hijos desde siempre. Uno no los ama porque tal vez están haciendo las cosas bien. Desde siempre, desde que están en el vientre. A ver, las mamás, las que han tenido hijos, ¿verdad que uno los ama desde el vientre? Y uno se ilusiona con ellos, y uno sueña con verlos. Desde el vientre uno ya los ama. Y el Padre nos amó desde siempre nos ha amado. Y sabe, cuando el niño nace y lo vemos, y aunque sea feíto, como es nuestro hijo, lo amamos. Y queremos que nos digan, qué lindo que está, ¿verdad? Aunque sea feíto, lo vemos lindo porque es nuestro hijo. Y así es la naturaleza de Dios. Él nos ama a cada uno de nosotros. Él no tiene preferencia. Y bueno, si nuestro Padre, que es un Padre perfecto, es un Dios perfecto, ¿no cree usted que Él nos ama con ese amor perfecto? Y no importa que seamos inmaduros, no importa que no nos hayamos manifestado todavía, no importa que la reguemos de vez en cuando, que tenemos que volver a tomar el examen, no importa, Él nos ama. Pero yo quiero decirle algo importante, aunque cometemos errores, todo eso, el Padre nos ama, pero Él no nos deja solos. Nunca nos deja solos, siempre va con nosotros en el proceso. Él quiere que avancemos, Él no quiere que nos quedemos estancados. El deseo de Dios es que avancemos hacia el propósito que Él nos ha dado. Él no quiere que nos quedemos como relegados allá atrás, no. Él quiere que avancemos, pero en el proceso, con los errores, las caídas, todo lo que tengamos que pasar, Él nunca nos deja solos. Él siempre nos lleva de la mano. Él siempre está con nosotros, a pesar de lo que pasemos. Así que si usted ha pasado un momento difícil y usted diga, pero es que yo no veo a Dios aquí, cree que Dios está ahí contigo, porque Él nunca nos deja solos. Entonces, Dios nos amó desde siempre, estamos en su mente, estamos en su corazón desde siempre. Dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos. ¿Se imagina? Desde que estábamos en el vientre, antes de nacer, ahí está el Padre, amándonos desde siempre. Él no nos ha dejado de amar. Él está observándonos. Él mira cómo estamos caminando. Y Él está esperando que un día nosotros nos manifestemos como esos hijos maduros. Pero Él nos acompaña, amados, en el proceso. Mientras vamos creciendo, tal vez de niños inmaduros a medios maduros, hasta
hasta que lleguemos a ser hijos maduros, Él siempre está con nosotros. Y puede ser que a algunos les tome más tiempo que a otros, pero tenga la certeza de que Dios nos ama. Y entonces, el que nosotros podamos manifestarnos como hijos es uno de los grandes beneficios del nuevo pacto. En el antiguo pacto no hubo hijos. Es más, dice la Escritura, ni a los ángeles llama hijos. Ese privilegio es para nosotros. Y yo no sé si con todo esto que hemos hablado, usted dice, wow, gracias Señor, porque nací en este tiempo, o quiere haber nacido en el tiempo de Moisés. ¿Verdad que no? Tenemos unos beneficios tan maravillosos, tenemos muchas bendiciones, somos más que bendecidos, más que privilegiados de estar viviendo en el nuevo pacto. Vamos a leer ahora la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire qué maravilloso. Aquí le está hablando del nuevo pacto. Y él dijo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, amados, que Él ya puso sus leyes en el corazón y las escribió en nuestra mente. Y añade que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Mire qué maravilloso. Saber de que el Señor nos cumplió con su sangre. Saber que todos los errores que cometimos, aun cuando cometemos y le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Y Él no se está acordando de eso, amados. Todo eso se va a lo más profundo del mar. Dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Qué bendición más grande. Ahora vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Todas estas son promesas del Señor, hermanos. Romanos 8, 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amado, ¿quién da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu Santo. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora yo le pregunto, ¿qué significa que por el Espíritu yo hago morir las obras de la carne? Mire, cuando nosotros venimos al Señor, actuábamos en la carne. Todo lo que hacíamos, la mayor parte, vamos a decir el 90% de las cosas que hacíamos, era en la carne. Es decir, no como el Señor quería, no como la Escritura nos dice. Era como nuestra naturaleza humana estaba acostumbrada. Hacíamos la mayor parte de las cosas en la carne. Pero cuando nosotros venimos al Señor y empezamos a leer las Escrituras, y sabe, el Espíritu Santo empieza a confrontarnos y nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, ¿cierto? ¿Hemos pasado por ahí? ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Qué dicen? Yo esto lo tengo que cambiar, yo ya no puedo seguir diciendo malas palabras, yo ya no voy a hacer esto, quiero cambiar esto, y con la ayuda del Señor, pero poniendo de nuestra parte. Pero ¿sabe? Hay muchas cosas que como que nos cuestan. ¿Cómo nos vamos a deshacer de estas obras de la carne? Mire, hay personas que dicen, la religión dice, que las obras de la carne se matan peleando contra ellas. Y piensan, hay otros que piensan que con ayuno, que ayunando se puede hacer morir las obras de la carne. Pero ¿sabe?
Usted puede decir 10,000 veces, yo reprendo, ya no voy a decir mentiras, y eso no va a pasar. O sea, amados, que las obras de la carne no se eliminan peleando contra ellas o queriendo someterlas carnalmente, porque está como que es carne sometiendo a la carne. Entonces no vamos a ganar nada. Pero aquí dice, aquí nos da la receta en lo que acabamos de leer. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué significa? Que yo tengo que vivir más en el Espíritu. Tengo que alimentarme más en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Más tiempo en su presencia, llenarme de la palabra de vida, adorarle al Señor, alimentar mi espíritu. Y por ejemplo, si yo tenía, digamos, el problema de mentir, ¿cómo voy a contrarrestar esto? Bueno, por el Espíritu de verdad. Y empiezo a llenarme del Espíritu de verdad, de la palabra cada día, llenándome de la palabra que me habla de la verdad de Dios. Y entre más verdad yo vivo en mi espíritu, menos mentira va a haber en mí. Y entonces así podemos hacerlo. Otro ejemplo podría ser la lascivia o pecados sexuales. Hay muchas personas que batallan con estas cosas. Entonces, ¿cómo puedo vencer esto? Me lleno de santidad. Busco más la santidad de Dios, decirle, Señor, yo quiero santificarme para ti. Y estoy orando, pidiéndole a Dios que me ayude, estoy tratando de santificarme. Leer la palabra también nos santifica. Entonces oro al Espíritu Santo, me lleno de su palabra con aquello que tiene que ver con la santidad de Dios. Empiezo a declarar la santidad y por el Espíritu Santo que es santidad y me lleno más. Y amados míos, nos vamos a dar cuenta que hay menos lascivia y menos pecado sexual en nosotros. ¿Por qué? Porque hay más santidad en nosotros. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. No sé, el área con la que estén batallando, es la manera como nosotros lo hacemos. Entonces, llenarnos del Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice la palabra. Así que yo espero que todos tomamos esto y que podamos vivir la vida de Dios, que podamos vivir la vida del Espíritu. Ahora, miren lo que dice el versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice, somos hijos de Dios. Así que, y sabe, yo estoy segura que aquí está hablando de hijos maduros. Porque, seamos honestos, cuando uno recién viene al Señor, cuando uno es inmaduro, uno no se deja guiar por el Espíritu Santo, uno ni siquiera escucha a veces la voz de Dios, como que nos toma tiempo. Pero Dios quiere que seamos hijos maduros. Entonces, a veces no somos los hijos maduros, pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dirija y nosotros lo seguimos, entonces el Padre va a decir, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces nosotros vamos a regocijar el corazón del Padre, vamos a llenar el corazón del Padre de contentamiento. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Guiado quiere decir que Él va adelante, que Él nos va señalando, que Él nos va marcando el camino y nosotros le obedecemos. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay algunos, amados, que están batallando con muchas situaciones en la carne, pero ¿sabe? Están batallando en la carne o con la carne y necesitan llenarse más del Espíritu. No hay otra manera. Mire, si nosotros pasamos todo el día haciendo cosas naturales, y es cierto, todos tenemos que hacer cosas naturales, pero si no dejamos tiempo para lo espiritual, si descuidamos nuestro espíritu, amado mío, vamos a tener problemas. Tenemos que apartar tiempo para llenarnos del Espíritu, para llenarnos de la palabra, para estar en oración, en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para adorar. Y este va a ser alimento para nuestro espíritu. Y entonces sí vamos a poder hacer morir las obras de la carne. Pero si nosotros vivimos una vida como muy ajetreada, mire, cansado, hacemos esto y no dejamos tiempo, y llegamos tal vez la noche a la cama y llegamos a caer, ni siquiera tenemos tiempo para decir gracias a Dios, amados, allí estamos yendo por mal camino.
necesitamos poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para su vida? Porque mire, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, yo no sé si usted lo ha pensado, nada de lo que hay aquí, todo aquí se va a quedar. Trabajo, dinero, posesiones, ropa, aún familia, usted no se lleva nada, usted se va solo. Cuando nos vayamos de esta tierra, todo queda, pero el espíritu es el que vive para siempre. Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu. Esto es para que recapacitemos cómo estamos llenando nuestra vida, qué es lo más importante en nuestra vida, qué le estamos dando más tiempo, más importancia. ¿Nos estamos llenando espiritualmente o hemos descuidado la vida espiritual? Porque aquí dice también, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A quién le da testimonio el Espíritu Santo? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, no porque alguien te diga, tú eres hijo de Dios. Yo creo, amados, que cada quien tiene que experimentarlo, cada quien tiene que estar seguro por el testimonio del Espíritu Santo de que es hijo de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo. Ahora dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero hay que leer todo el contexto. Mire que hay personas que toman la primera parte, pero no la segunda. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Hay personas que dicen, no, pero si ya Cristo padeció, porque no quieren padecer, porque no suena bonito, ¿verdad? Pero ¿saben? Les tengo una noticia. La Escritura dice, si es que padecemos juntamente con Él. Lo dice la Escritura, tenemos que padecer con Él para ser glorificados juntamente con Él, resucitados y glorificados. Lo dice la Escritura. Ahora, dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Mire, de acuerdo a la Biblia, este es un concepto arameo y habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder relacionarnos como Dios, como Padre, o para poder tener comunión con Dios como Padre, para que pueda experimentar, ¿sabe?, la sensación de pertenencia, de poder hablar con Dios Padre y poder decirle, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Ese es el espíritu de adopción y es el Espíritu Santo el que nos da ese testimonio. ¿Sabe? Y cuando eso sucede, algo ocurre en nuestro interior y podemos experimentar esa sensación de pertenencia, de que realmente Él es nuestro Padre, de que realmente nosotros somos sus hijos. No somos extraños, no somos advenedizos, somos hijos de un Padre, somos hijos de un Padre que nos ama, de un buen Dios, por el espíritu de adopción. Y hay otra cosa que quiero decir entre comillas. No es que yo voy a aceptar a Cristo, no, amados, es que Él ya me aceptó a mí. Es que yo soy acépteme el amado, el Padre es el que me aceptó a mí. Y entonces hay una transformación que ocurre cuando alguien se convierte en hijo de Dios a través del Señor Jesucristo. O sea, hay algo que se experimenta, que algo cambia en nosotros. Y entonces nos seguimos siendo los mismos, experimentamos algo en nuestro interior y el Padre dice, este es mi Hijo amado, y nosotros sentimos, Él es mi Padre. Y saben, cuando viene esa revelación, cuando te es revelada la paternidad de Dios, tú puedes decir, Él es mi Padre, yo soy su Hijo, y le puedes decir, ya no le vas a decir, Dios, Señor, tú como lejano, le vas a decir, papito lindo, papito querido, papito amado. Le vas a hablar con ese amor, lo vas a hablar como un padre cercano, como un padre amoroso. Eso es por el espíritu de adopción, amados. Y eso opera en nosotros cuando recibimos al Señor. Y para terminar, quiero mencionarles rápidamente los beneficios de la paternidad de Dios, o que se nos revele la paternidad de Dios. ¿Qué produce cuando se nos es revelada la paternidad de Dios? Bueno, uno de los beneficios es que nos da seguridad
y nos da identidad. Cuando yo sé que soy hijo de Dios y me es revelado, amado, yo tengo una seguridad de quién soy. ¿Sabe? El otro día escuchaba una pastora hablando de su nietecita y le decía, él está en la escuela, está en preescolar, tiene como 5 añitos, y le dicen, Camila, que Camila es la niña más linda de toda la escuela, le dice de la ciudad. ¿Y usted sabe qué dice esa niña? Esa niña dice, uy, mi abuelita, dice, de todo el mundo. Y yo le digo, wow, esa niña no tiene falta de autoestima, esa niña sabe quién es y sabe que es importante. Cuando un niño crece con la identidad clara de quién es, con una paternidad clara, sabe, va a tener una buena autoestima y eso nos trae la paternidad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se sentían chiquitos antes de venir al Señor. ¿Cuántos de ustedes decían, ay, pero como que inmerecidos del amor de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así? Y nos daba pena hacer algo porque es que, ¿qué van a decir? Eso es falta de identidad, eso es falta de seguridad. Pero cuando viene la paternidad de Dios, viene la autoestima, se sube y tenemos la seguridad de quién somos. Y sabemos que Dios nos ama como somos. Somos morenitos, flaquitos, gorditos, muruquitos, con narizones, ojones, con la nariz torcida, como sea. El Padre nos ama. Y tal vez, digamos, a mí me molestaba mucho en la escuela porque tenía muchos lunares, pero ahora yo lo veo diferente. ¿Sabe cómo lo veo yo? Dios me hizo especial. Y eso me hace diferente de los demás. Yo le digo, gracias Señor por los lunares, así me creaste. Tú me creaste como soy y todo lo que Dios hace es perfecto. Así que eres amado en Dios y eso te trae identidad, y eso te trae seguridad de que Dios te ama por quien eres. Amén. Mire, hay niños que les hacen bullying en la escuela, pero cuando hay un niño que tiene la paternidad de Dios y tiene la seguridad de quién es, ¿sabe? Va a decir, bueno, hay compañeritos que me hacen bullying, quiero dañar mi corazón, pero no lo logra porque yo soy hijo de Dios, yo sé quién soy. Amados, los que tienen niños chiquitos, enséñenme que son amados por Dios, que no importa lo que diga la gente, Dios te ama, eres acepto en Él, Él te creó tal y como eres. Es importante, amados. Y lo mismo pasa con nosotros, la paternidad de Dios nos da una autoestima segura, una autoestima correcta, nos da la certeza de, ¿saben? De que nosotros vamos a tener la provisión de Dios cuando la necesitemos. Hay personas que pasan por necesidad y no se acuerdan o no se atreven, porque tal vez dicen que Dios no me va a escuchar, o es que yo no merezco, o es que no sé si me lo va a dar. Usted es hijo de Dios. Si yo tengo un padre bueno que me ama, yo le digo, papito lindo, yo quiero esto, o yo anhelo esto. ¿Sabe que a veces el Padre ni siquiera tienes que pedir las cosas? Él concede el anhelo de tu corazón. ¿A cuánto les ha pasado? Que quieren comer algo y usted ni siquiera lo expresa y alguien llega. Mire, aquí le traigo lo que anhelaste. Un aguacatito, unas cuajaditas, unas tortillitas calientes. El Padre te lo envía. Porque es un Padre amoroso, pero tenemos que creer que tenemos un Padre que nos ama y sabe, el amor de Dios es perfecto. Y dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor es Cristo en nosotros. Pero para poder tener el perfecto amor tenemos que andar en el amor de Cristo. Y tenemos que ser liberados de todo temor. Eso es parte de la paternidad de Dios. Mientras no sabemos que Dios es nuestro Padre y no se nos revele, vamos a andar en temor en diferentes áreas de nuestra vida. Es necesario que se nos revele la paternidad de Dios. Otro beneficio de la paternidad de Dios es que podemos tener la fe activada para que podamos alcanzar lo que parece imposible. ¿Saben? Personas que tal vez están enfermas o tal vez miran que están haciendo milagros y no se atreven a pedir. ¿Cuántos de los que están aquí, que han ido a Honduras, ustedes, a ver, los que han ido a Honduras, cuando han estado los evangelistas y ven aquellas sanidades extraordinarias, usted ve que la gente se atreve y la gente pasa? Y Dios no hace acepción de personas. ¿Pero qué pasa? Que la fe, no tenemos la fe activada para creer que vamos a recibir el milagro que estamos pidiendo, que el Señor lo puede hacer en nosotros. Y sabe, para Él
Es lo mismo un milagro chiquito que uno grande. Milagro es milagro. Él es el Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? La paternidad de Dios nos activa la fe para poder creer que podemos recibir el milagro, no importa qué tan grande sea. Porque lo que es imposible para el hombre, no es imposible para nuestro Dios. Él es todopoderoso y Él nunca está ocupado, amados. Él siempre escucha a sus hijos. Otro beneficio de la paternidad es la revelación de Dios mismo por el Espíritu Santo. Y qué hermoso poder decir, yo conozco a Dios, yo sé cómo es Dios, yo sé que Él es amoroso, se me ha revelado, yo lo he vivido, yo lo conozco. Y yo puedo decir cuando alguien me dice algo que viene de Dios y que no, porque yo lo conozco. Yo tengo comunión con Él, yo hablo con Él. Otro de los beneficios es el entendimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Mire, cuando entendemos cuál es el propósito que Él diseñó para nosotros, no importa la palabra que le digan, no importa que el enemigo lo quiera extraviar, usted sabe que sabe lo que Dios le dijo y nada lo va a mover de ahí. Y usted sabe que todo lo que usted haga tiene que ir encaminado a cumplir el propósito que Dios ya marcó para usted. Así que no se haga el desentendido, ya Dios le dijo hacia dónde va, hacia ahí, hacia esa dirección tienes que caminar. Y quiero terminar con algo. Mire, cuando el profeta y apóstol Juan, ¿usted recuerda? Fue llevado a la isla de Patmos. ¿Sabe? Lo mandaron allá, buscaron el lugar más lejano para meterlo, donde no tuviera comunicación con nadie. Y él pensaba que le estaban haciendo un daño, pero ¿sabe? No le estaban haciendo un daño. Estaban beneficiando lo que venía, lo que Dios tenía para él, porque en la isla de Patmos fue donde él recibió toda la revelación, todo lo que está en el Apocalipsis, lo de las 7 iglesias, todo lo que usted lee en el Apocalipsis, en la isla de Patmos. Era necesario que él estuviera sola para que pudiera recibir toda esa revelación. Pero a mí lo que me impresiona, miren, no es tanto toda la revelación, que es maravillosa, sino que cuando él regresa, cuando él ya mayor regresa y él escribe las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, podemos ver el contraste de lo que él escribió antes. Y usted mira un hombre maduro, un hombre procesado, pero sobre todas las cosas que me llama la atención, que Juan escribió en esas cartas, yo puedo ver la revelación del amor de Dios. En las cartas de Juan, léalas, tómese el tiempo. Usted sabe que el amor de Dios tiene que ser revelado, pero también tiene que ser probado. Así que para terminar, yo sé que ya terminamos, vamos a leer Primera de Juan capítulo 3. Quiero cerrar con este texto. Primera de Juan 3, vamos a leer los 3 primeros versículos. Con esto vamos a terminar, y amado, yo espero que usted abra su corazón, que usted reciba esta porción como algo que viene directamente de Dios para nuestra vida. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí tienen la esperanza de madurar, de llegar a ser esos hijos maduros que el Señor quiere? ¿Usted tiene la esperanza o se quiere quedar como está? Porque yo no. Yo quiero llegar a ser esa hija madura que el Señor quiere que yo sea. Yo quiero llegar a manifestarme, porque es lo que el Padre espera de nosotros. Y amados, somos hijos de Dios, somos hijos amados, somos hijos aceptados por el Padre. Nunca olvide eso. Y aunque todavía seamos inmaduros, tenemos la esperanza de que vamos a manifestarnos, dice la Escritura, tal como Él es, con su misma naturaleza, porque nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Así que yo quiero invitarle, ya para terminar, si usted en algún momento se ha sentido como que no sabe si es hijo de Dios, no se le ha revelado, si usted ha sentido que está pasando por situaciones
No sé si pedirle, no sé si Dios me lo va a conceder. Si usted duda de la paternidad de Dios, si no tiene la fe activada para creer que puede recibir el milagro que está pidiendo, pónganse en pie. Vamos a orar al Señor esta mañana. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre llegas, Señor, en el momento exacto. Y tú sabes por qué has enviado esta palabra. Y yo te presento a tus hijos amados este día. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que seas tú trayendo la revelación de la paternidad de Dios. Trae la revelación de que son hijos amados, que son hijos aceptados. Yo no sé por qué tú pasaste tal vez en tu niñez, en tu adolescencia, si dudabas de que eras amado, si te has sentido tal vez rechazado o rechazada, si a estas alturas todavía hay cosas que te detienen y no te sientes digno, a veces te sientes digno o inmerecido del amor de Dios, que se te revele ahora el amor de Dios, la paternidad de Dios sobre tu vida. Repite conmigo: Él es mi Padre y yo soy su hijo o su hija. Él es mi Padre y yo soy su hijo. Padre amado, revela tu paternidad a tus hijos. Yo vengo declarando que toda falta de autoestima, todo aquello que el enemigo plantó, se quebranta. Toda palabra negativa que has hablado aún tú sobre ti, que ha bajado tu autoestima, se quebranta y cae a tierra. Y hoy se levanta una identidad nueva, una identidad en Cristo Jesús. Una autoestima sana, porque tú eres amado, porque tú eres amada, porque tú eres acepto en Él. Ya no te vas a menospreciar, ya no te vas a ver menos. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y este día, en el nombre de Jesús, te levantas como hijo de Dios y tomas tu lugar y tomas la autoridad que el Señor te ha dado como hijo. Y recuerda que hay una herencia esperando por ti. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que te levantas y que empiezas a verte como Dios te ve, que empiezas a verte como ese hijo amado, como ese hijo perfecto que Dios hizo, porque Él todo lo hace perfecto. En el nombre de Jesús, declaro que viene una identidad y una seguridad sana en ti, una seguridad clara en ti, y toda semilla de rechazo, de temor, todo lo que el enemigo plantó se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro que tú te ves sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Sabes? Ese es tu lugar. Tú tienes autoridad. El Señor te ha dado ese lugar. Y si eres hijo, eres heredero y coheredero de Dios con Cristo Jesús. Yo te bendigo con toda bendición espiritual y te cubro con la sangre preciosa del Cordero. Declaro que ninguna palabra negativa va a volver a minar tu mente, y si llega la vas a reprender. No importa lo que el enemigo quiera decirte, tú le vas a decir: te vas fuera de mi mente, porque yo ya sé que soy un hijo o una hija de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.